La Ciudad de México es un mosaico vivo de belleza, cultura y diversidad, que nos cuenta historias en cada una de sus calles, plazas y edificios. La misma se erige gloriosa sobre lo que alguna vez fuera la capital del Imperio Azteca, y desde entonces continúa creciendo a paso acelerado hasta convertirse en una de las metrópolis más importantes del mundo, en la que el pasado y el presente logran convivir de una manera única a través de sus tradiciones, su gastronomía y su gente. Soy Santiago López Beltrán y juntos descubramos México. Hola internauta, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y seguirme en mis redes. Como seguro ya bien sabes, este año 2018 se conmemoran 50 años del desarrollo de los Juegos Olímpicos México 68. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos en desarrollarse en un país de tercer mundo y los primeros en desarrollarse en un país latinoamericano. Muchos países creían que México no iba a dar el ancho para la calidad que se necesitaba para los Juegos Olímpicos, pero con el tiempo demostró que fue una majestuosa idea que se le dieran a México. Sobre todo México dio distintas novedades que se mantienen hasta nuestros días en las ceremonias de los Juegos Olímpicos. Lo que pocos saben es que aquellas Olimpiadas eran dos en uno. Por un lado estaban las Olimpiadas Deportivas, que todos conocemos, y por el otro estaban las Olimpiadas Culturales. El presidente Díaz Ordaz le otorgó el proyecto del comité organizador al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que justamente era un hombre al que le importaba mucho la cultura y que sobre todo compartía la idea del presidente de que los juegos necesitaban ser ahorrativos, debido a las crisis que en esa época se manejaban. El proyecto cultural que apoyó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez incluía actividades de 20 ramas del arte, entre las que destacaban la poesía, la danza, el canto, la música y demás. Sin embargo, uno de los proyectos más importantes, más ambiciosos y que incluso sigue en pie hasta nuestros días es la llamada Ruta por la Amistad, que justamente es el espacio escultórico más grande del mundo, ya que mide aproximadamente 17 kilómetros e incluye 19 estaciones o 19 esculturas. Pero lo curioso es que cada escultura fue diseñada por un escultor, diseñador, artista, arquitecto de distintos países del mundo, por lo cual al menos hay una escultura por continente. Las esculturas en su mayoría están hechas de concreto y los tamaños van desde los 7 metros hasta los 26 metros. Entonces la verdad es un espacio escultórico maravilloso, es un espacio que hoy en día puedes ir a visitar y es una maravilla. Sin embargo, es triste mencionarlo, pero a las esculturas no se les ha dado mantenimiento en 25 años. Algunas han sido restauradas, pero les voy a contar el porqué. Por ejemplo, la más representativa es la de la estación 2, que se llama El Ancla, y que fue realizada por un suizo. Sin embargo, la escultura fue restaurada por capital privado de la embajada suiza y por miembros de la comunidad suiza en México. Entonces, pues hay que crear conciencia sobre estos vestigios culturales que le quedan a México y protegerlos y cuidarlos. A continuación les dejo un compendio de cuáles fueron las 19 esculturas principales, quiénes fueron sus escultores, diseñadores, arquitectos y demás, de qué país provenían, y entonces ustedes ya pueden hacer el desglose de cuántos artistas o cuántas esculturas vinieron por continente y demás. Ojalá lo disfruten.
Como podemos ver, las esculturas son una maravilla y es muy triste que pues no se les dé un mantenimiento adecuado, ya que si lo tomamos como histórica y culturalmente debería ser su valor, es una maravilla, no tiene igual, en ningún país se ha hecho algo semejante por las Olimpiadas y en ningún país recibió tanto apoyo cultural del mundo. Recordemos que en aquella época las Olimpiadas también fueron llamadas las Olimpiadas de la Paz, ya que vinieron muchos países que tenían choques culturales, choques militares, choques ideológicos, y aquí en México trabajaron juntos y demostraron que las personas pueden venir de distintos países, sin embargo, todos tenemos algo en común. Si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, suscríbete y compárteme con tus amigos. También te invito a que me sigas en mis otras redes, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Te dejo todos los links allá abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos hasta la próxima.